Bueno, lo que vamos a comenzar hoy día tiene que ver con nuestro último encargo, que es objeto encontrado, ¿no? Y ahí yo le puse algo que es importante, que es antes de Duchamp y después de Duchamp, ¿no? Esto es como antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque finalmente el trabajo de Marcel Duchamp, como yo les decía, es un trabajo que repercute hasta ahora. Entonces es fundamental comprender que este artista es gravitante, digamos, en la historia del arte. Y nos encontramos también con la noción de arte encontrado, ¿no? El término arte encontrado, más comúnmente objeto encontrado, en francés se llama objet trouvé, y en inglés es nuestro ready-made, ¿no? Que es el que nosotros vamos a manejar. O confeccionado, describe el arte realizado mediante el uso de objetos que normalmente no se consideran artísticos, a menudo porque cumplen porque, no se consideran artísticos porque no cumplen una función artística en lo cotidiano, sin ocultar su origen, pero a menudo modificado. Marcel Duchamp fue uno de los pioneros de su establecimiento a inicios del siglo XX. Aquí nosotros vemos varios objetos, ¿no? Piezas de máquina o restos de algo, que de alguna manera, le pongo esa imagen porque hacia allá está orientado este nuevo ejercicio, ¿no? Este ejercicio que también es el ejercicio con que vamos a terminar. Nosotros habíamos hablado también, ¿no? de que Marcel Duchamp había sido una persona que había generado justamente ese cambio de paradigma cuando había inventado esta idea del ready-made. Pero recordemos que Marcel Duchamp pertenecía a una familia acomodada belga, importante, era una familia muy culta, su papá pintaba, su papá era notario, su madre pintaba, y sus dos hermanos también eran artistas. Entonces él venía de una cuna muy de mucha cultura, ¿no? Y él se crió y partió siendo pintor, ¿no? Sin duda, una de sus obras más importantes es Desnudo bajando la escalera, que está de acuerdo a las preocupaciones que los artistas del principio del siglo XX tenían en relación a todas las nuevas tecnologías que se estaban generando. En este caso, recuerden la locomotora, los primeros automóviles, etcétera, el cine. Entonces, todos esos fenómenos que tenían que ver con la realidad física, ¿no? Como el movimiento a gran velocidad, o la industria de la ilusión que tenía que ver con el cine, con ver cómo ver que en una pared se estaba proyectando algo que realmente estaba en movimiento. Entonces todas estas cosas, todas estas preocupaciones, hicieron de los artistas de la época fijarse en aquello que estaba, digamos, dentro de esa contingencia. Y Marcel Duchamp, con esta pintura se hizo muy conocido y muy famoso en Nueva York, en Estados Unidos, en una exposición que se llama Boogie Boogie, ¿no? Y que fue una exposición donde muchos artistas europeos de principios del siglo XX expusieron. Marcel Duchamp acuñó el término ready-made en 1915 para describir su arte encontrado. Duchamp ensambló su primer ready-made en 1915, ¿no? Titulado El Rey de Bicicleta en 1913. Su fuente, un urinario que firmó con el seudónimo R. Moore, confundió el mundo del arte en 1917. En referencia a esta obra, la editorial de la revista Blind Man en 1917 dice: el hecho de que el señor Moore realizara o no la fuente con sus propias manos carece de importancia. La eligió porque un artículo de la vida cotidiana lo presentó de tal modo que su significado utilitario desapareció bajo un título y un punto de vista nuevo. Creó un pensamiento nuevo para este objeto. Aquí yo en el texto les marqué dos cosas, ¿no? Una que tiene que ver con
presentó y su significado utilitario desapareció. ¿Por qué estamos hablando? Porque es importante que ustedes comprendan que hay una diferencia entre presentar y representar. Para eso yo tomé la conocida pintura del pintor inglés René Magritte, que dice, esto no es una pipa, con la foto de una pipa. Y la anécdota yo se las había contado, si no seguramente ya la conocen, pero es que cuando Magritte hace esta obra, le pregunta a su amigo, le dice, bueno, ¿qué es lo que ves ahí? Dice, una pipa. Y le dice, no, no es una pipa. Y el amigo le dice, bueno, es que yo veo una pipa. Y le dice, no, no es una pipa, es la pintura, es el dibujo de una pipa. Entonces, esa relación entre el presentar y el representar, justamente es lo que está implícito en lo que es el concepto del arte encontrado o ready-made, ¿no? Cogió un artículo de la vida cotidiana y lo presentó de tal modo que su significado utilitario desapareció. Pero cuando me está diciendo que me lo presentó, vale decir que lo trabajó tal cual, ¿no? No generó, no hizo un modelado, no hizo un tallado, ocupó el objeto tal cual, que para mí era posible identificarlo, ¿no? Aunque fuera una pieza. Y anuló ¿cómo se llama? Su significado utilitario. Entonces eso es importante comprender. Respecto del monto, que son estos 2.600.000 pesos, ¿Aló? Ya, perdón, parece que tenía una interferencia. Entonces, cuando él presenta estos objetos, es cuando nosotros vemos en esta presentación de objetos, vemos una rueda de bicicleta tal cual como en la rueda de bicicleta. Vemos un piso de cocina, un piso de madera tal cual como en un piso de madera. Sin embargo, él, al embutir la rueda en el taburete, y no utiliza el taburete, porque obviamente ya no sirve para sentarse, y no utiliza la rueda, porque no sirve para movilizarse. Pero aparte de eso, también habíamos dicho en clases anteriores que trabaja con dos conceptos opuestos. Uno que tiene que ver con el concepto de la movilidad, del viaje, del impulso, con otro concepto totalmente distinto que tiene que ver con el estanco, el quedarse, la detención, etc. Y evidentemente están dados por la rueda de bicicleta, que es parte de una bicicleta que sirve para movilizarse, correr, andar, etc. Y evidentemente un piso o un taburete de madera que es para sentarse. Entonces, al poner esas dos ideas en oposición, hace que choquen, y al chocar esas dos ideas, se genera una anulación del gusto, ¿no? Que es lo que busca Duchamp, porque esto yo quiero ser bien enfático en esto para que ustedes lo comprendan, porque él en su texto, en una carta que le envía a su hermana cuando él estaba en Estados Unidos, dice lo que él busca es la suspensión del gusto, ¿no? ¿Y qué es el gusto? El gusto es aquello que yo conozco y yo tengo una opinión frente a eso. Pero cuando me aparece a mí, estamos hablando de la primera década del siglo, ¿no? La segunda década, ¿no? 1913-1915. Aparece algo así, yo no sé qué pensar frente a eso. Entonces ahí se me genera una especie de vacío, ¿no? Un colapso entre esas dos fuerzas conceptuales. Entonces, esto mismo él intenta demostrar cuando muestra el urinario, ¿no? Y que el urinario simplemente lo firma como Redmond y nos da la pauta, digamos, al texto que leíamos al comienzo, ¿no? Que lo escogió, que lo intencionó, y eso hizo que se transformara, digamos, ¿cómo se llama?, en un rey, ¿no? Porque él le ve otra utilidad. Sin embargo, el objeto sigue siendo un urinario, no está transformado, no tiene una modificación. Asimismo también pasa con el secador de botella, ¿no? Entonces, él finalmente, cuando ve este objeto, lo considera como un ready-made puro, ¿no? O sea, que encuentra que la forma, que la figura, solamente por el valor estético de su forma, ya tiene un valor estético importante y por ende también forma parte de la historia del arte. Además también, en este contexto, Duchamp fue el primero en
trabajar con el movimiento mecánico, ¿no? Que eso es una cosa muy importante. Y esta máquina que ustedes ven que giraban estas placas de acrílico, que esta era un material recién descubierto en ese momento, un derivado del plástico, a principios del siglo XX, al girar dibujaba un círculo que coincidía, entonces todo esto se disolvía, ¿no? Producto del movimiento de las cámaras. Entonces eso también abrió otros paradigmas dentro de la escultura que tienen que ver con esta idea del espacio-tiempo. Entonces es importante considerar ¿cómo se llama? Estas características porque van a ser fundamentales también en la realización de su encargo. Acá vemos otro ready-made de Man Ray, una plancha común intervenida con clavo en su base, imaginada por el artista como un ácido presente de una boda imaginaria. Realizó en 2 ocasiones la misma pieza tras la pérdida de la primera. Varios de sus trabajos fueron realizados a partir de objetos cotidianos fabricados en serie. La plancha se convierte en un objeto imposible, típico del Dada. Aquí no aparece el dadaísmo, aparece mencionado el dadaísmo, que ustedes saben, nace como una corriente artística que de alguna manera desdeña todo aquello que tiene que ver con el intelectualismo en las artes. Recuerden que estamos en época de posguerra, estamos a puertas de la Primera Guerra Mundial, hay todo un ambiente que está muy revolucionado en Europa. Y Man Ray, ¿qué es lo que hace? Una plancha que evidentemente sirve para estirar la ropa, le pone estos clavos, entonces ¿qué es lo que está diciendo? Que la plancha, para lo que va a hacer, ya definitivamente no existe. Pero detrás de esto siempre hay una crítica, ¿no? Siempre hay una ironía. No es inutilizar algo por inutilizarlo. Finalmente, igual hay un pensamiento, que a veces son un poco de las paradojas que se generan también en el dadaísmo. Porque el dadaísmo, incluso como su nombre mismo lo dice, que no significa nada, porque Dada no significa nada, porque se lo ponen ese nombre, busca este espacio como de reverencia. Pero dentro de ese espacio de reverencia igual hay una oposición, igual hay un pensamiento, igual hay una postura. Por ende, los objetos del dadaísmo tienen un fundamento. No son objetos azarosos, no son objetos caprichosos. Entonces, siguiendo con estos objetos, también habíamos revisado este ready-made, ¿no? Que Duchamp se lo había hecho a la hermana de una amiga millonaria que era muy asidua a su obra, ¿no? Entonces, ella le regaló le vendió, digamos, esta obra que la hermana rechazó, ¿no? Entonces, tú no quieres ser Rosa Lavis, y Rosa Lavis era un alter ego femenino que tenía Marcel Duchamp en esa época, ¿no? Y era muy de moda, él escribía en los diarios como Rose Lavis, y él generaba muchos juegos entre el lenguaje escrito y su traducción al francés. Entonces aquí está nuevamente la idea de una jaula con una especie de terrones de azúcar, con un termómetro y con la caparazón, digamos, de una aljibe, ¿no? La parte sólida de una aljibe o sepia, que es lo mismo, ¿no? Pero son de la misma especie. Entonces uno mira esto en una jaula donde tendré que, no sé, un hámster, un pequeño pajarito, algo, y está lleno de terrones de azúcar, y ve que los terrones de azúcar realmente son bloques de mármol. Entonces existe la ironía entre la idea del azúcar, que es aquello dulce, y el mármol, aquello que uno lo tiene asociado a la muerte, por la lápida mortuoria, de mármol, como un elemento clásico de la escultura, un material noble, etcétera, etcétera. Entonces tiene toda esa carga cultural, ¿no? Y evidentemente el termómetro habla de esa baja temperatura, ¿no? De la baja temperatura que también tiene que ver con la muerte. Entonces nos damos cuenta que el ready-made no es un capricho inconexo, ¿no? Hay toda una trama de pensamiento detrás. Los últimos años de su vida, Duchamp preparó en secreto la que sería su última obra, que recuerden que se demoró 10 años en hacerlo, y que sería armada solo después de su muerte.
Esta es solo un diorama que se observa a través de un agujero en una puerta del Museo de Filadelfia. Lo que ahí dentro se ve es una parte del cuerpo de una mujer ostentando una lámpara en un paisaje rural. El título añade aún más incertidumbre a las lecturas que se pueden hacer de la obra. Dados 1, la cascada 2, el gas del alumbrado público. Existe otra lectura de la obra de Duchamp y por inclusión de todo el llamado arte moderno. Toda su obra es una burla al espectador, carente por completo de significado de ningún tipo. Dalí se mofaba abiertamente de la búsqueda de lectura de los críticos de arte moderno. Esto que he hecho, ni sé lo que es, pero está lleno de significado. Entonces ahí también hay otra nueva paradoja, que de pronto aquello que no está lleno de significado, nosotros culturalmente le agregamos un significado. Entonces es importante considerar que el ser humano siempre está buscando de llenar de sentido aquello que lo rodea. Y cuando no comprende algo, lo llena de sentido para estabilizarlo, para estabilizar ese concepto y poder integrarlo a su gusto o a su parecer. Pero esto, claro, sucede posteriormente que ya el ready-made ya se había implementado. Aquí, bueno, está la imagen, digamos, de la puerta de... Recuerden que esto se mostró cuando Duchamp murió. O sea, él explícitamente había dejado esta obra para cuando después que él falleciera. Y llegaron todos en esta puerta. Recuerden que les comentaba que la gente especulaba de qué es lo que significa esta puerta, el portal más allá, etcétera, etcétera. Hasta alguien se apoya en la puerta y mira, ¿no? Y se da cuenta de esta maravilla que había dentro de este diorama, y ahí se abre todo este digamos, debate, digamos, sobre qué es lo que podría significar aquí. Entonces, cuando estamos hablando del ready-made, estamos hablando también de la objetualidad. Entonces, dentro del ready-made también se genera una relación con los objetos. O sea, en el sentido que yo ya no voy a diseñar, no voy a modelar un ordinario, sino la gracia va a ser que lo utilice tal cual es. Como esta obra también de Man Ray, ¿no? Que es el brazo de un violonchelo con una crin de caballo. Y aquí llegamos también a un punto importante, porque eso también está en relación. Todo esto que tiene que ver con la escultura, tiene que ver también con la idea de que las disciplinas en el mundo contemporáneo se empiezan a disolver. Y esa disolución de las disciplinas tiene que ver con comprender, digamos, que las artes visuales no están adscritas a un solo territorio, sino generalmente comparten muchos territorios. Nosotros conocemos a nuestro poeta Nicanor Parra y vemos todo lo que fueron sus artefactos visuales. Entonces, ha existido mucha polémica en decir por qué decimos que esto en realidad es una poesía, ¿no? Aquí estamos viendo una basílica con una tapa que dice: al paso que vamos, en el año 2000 comeremos cacao. Es dificulto que alcance para todos. Entonces, aquí hay otro elemento que se entra en esta construcción o en esta composición objetual que vendría a ser la física, ¿no? Y recordemos que Nicanor Parra es un físico, ¿no? Que él estudió física y que él hacía clases de física en la Universidad de Chile y que era un gran profesor de física. Antes decías que tenías todo tu tiempo ocupado en la física. ¿Cómo influyó esta disciplina en la escritura de los poemas y antepoemas? A lo que Nicanor Parra contesta: creo que está presente en todo lo que escribo, desde un puro título de este libro, es decir, más y menos, carga positiva y negativa, pero todo en electrón, algo y su contrario. Por mi parte, a mí me parece que un poema tiene que ser un teorema, economía de lenguaje y economía de recursos, obtener un máximo con lo mínimo. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque acá nosotros vemos que tiene que ver con también la relación de los opuestos, ¿no? O sea, de alguna manera los objetos encontrados, los ready-made también son opuestos binarios, ¿no? Aquí Parra dice más y menos, carga positiva y carga negativa, pero todo en electrón, algo y su contrario, etc. Entonces, el ready-made de alguna manera opera con el contrasentido, ¿no?
no es un relato, no es una representación, no es una simbolización de algo. Es comprender el objeto y hacer que choque con su opuesto. Hay una... Voy a ver si no nos alcanza el tiempo, vamos a seguir porque esto es interesante. Aquí les voy a contar una anécdota. Resulta que este artefacto de Nicanor Parra, que se llama la madera mortífera, fue como su artefacto inicial. Y él cuenta que cuando vivía en Isla Negra, una de sus amigas lo fue a ver, ¿no? Una amiga, y su amiga tenía una guagua de pocos meses. Entonces andaba con una mamadera y resulta, bueno, la amiga se fue, etcétera, etcétera. Pasaron varios meses y él, un día sentándose en su sillón, encontró que entre el sillón, entre los cojines, estaba la mamadera de la guagua. Y él dijo, chuta, aquí hay algo especial. Y evidentemente toda la leche adentro estaba descompuesta, podrida. Entonces se le ocurrió ponerle este letrero a la mamadera mortífera, ¿no? Ponerle este letrero que dice mamadera mortífera cruzada anti-DDT, ¿no? Y le pone una calavera y dice no poner al alcance de los niños. Entonces lo que hace ahí es que funde lo que es la idea de la física con la poesía y con la escultura, en términos de que lo que nosotros estamos viendo aquí es una presentación objetual. Y Nicanor Parra dice que él trabaja con la teoría de la relatividad restringida. Y la teoría de la relatividad restringida dice que toda la materia está en movimiento. Que no hay nada que no esté, que todo, hasta una piedra, toda su materia está en movimiento. Que lo único que necesita una causa que genere su explosión, que genere el movimiento de sus partículas, ¿no? De sus átomos, de sus electrones. Que es un poco el principio ¿cómo se llama? De la bomba atómica, ¿no? Que un electrón le pega a otro y se genera una reacción en cadena y pasa lo que ya todos saben. Entonces, en esa idea de la relatividad restringida, se le ocurre cuando ve la mamadera y poner este letrero. ¿Por qué? Porque hay algo que hace que esa mamadera se transforme en un dispositivo totalmente distinto al cual está abocado por su diseño. ¿Por qué? Porque es un diseño que está, primero que nada, pensando en la boca de un bebé simulando un pezón de un material parecido. Está también asociado a un niño que tiene que ver con alguien que recién está naciendo, con alguien que es puro, que es blanco, etcétera, etcétera. Cuando yo le pongo la calavera, me estoy acordando de los piratas, me estoy acordando de la muerte, etcétera, etcétera. Entonces ahí junto la idea de lo vivo, de lo nuevo, de lo puro, con la idea de la muerte, del mal, de lo oscuro. Y lo hago explotar. Y eso es aplicando, según Parra, la teoría de la relatividad restringida. Y coincide también esta reflexión con lo que podríamos pensar de ¿cómo se llama? La rueda de bicicleta y el taburete. Así como esto, Nicanor Parra también nos ofrece también estos otros objetos, un objeto maravilloso, ¿no? Y este objeto, lo curioso, que estaba en su exposición en Palacio de la Moneda, es un objeto totalmente escueto, no tiene ni siquiera ningún texto, ¿no? Y es presentado como un artefacto visual. Un ataúd con una hélice, que evidentemente está hablando de una hélice para mover un barco, una nave que está en movimiento, pero evidentemente aquí no hay nadie porque está todo muerto, ¿no? La camilla también da cuenta, digamos, de lo que va ahí arriba de eso, va muerto, ¿no? O está muerto, es un cadáver. Entonces, juega ¿cómo se llama? Por otro lado, tenemos también aquí a un artista muy importante, a este escultor alemán, Joseph Beuys, que lo importante, ¿por qué? Porque él también siempre se declaró como escultor, ¿no? Él siempre habló de sí mismo como escultor. Y aquí vemos cómo él trabaja con la objetualidad. Aquí vemos una combi, que a mí me gustan mucho, y vemos estos trineos de nieve con una linterna y con un equipo de sobrevivencia. Porque la historia de Beuys es que él fue piloto de la Primera Guerra Mundial, cayó creo que en Nepal,
Y él fue salvado porque lo encontraron unos pueblos originarios de Nepal que lo embaunaron en grasa de yak, ¿no? Que es una especie de vaca gigante. Y lo embaunaron en esa grasa y lo cubrieron con este filtro, ¿no? Que ellos ocupan para brindarse. Y él hace todo un relato de eso, pero todo a través del objeto, ¿no? Entonces la instalación de alguna manera también se instituye como un trabajo escultórico, ¿no? Un trabajo que se despliega en el espacio. Sin embargo, aquí vemos otra obra de Beuys, donde vemos la relación de color entre la ampolleta y el limón, ¿no? Y jugando un poco a la idea de que aquello es lo que me va a dar luz. Acá vemos otro objeto también de Beuys, ¿no? Que es una silla, ¿no? Una silla con justamente un poco de grasa de yak, que fue lo que a él le salvó la vida. Y aquí vemos la disposición también de una instalación que tiene características totalmente objetuales con elementos totalmente ya encontrados. Igual que la silla, ¿no? La silla y la grasa no son elementos, digamos, que él haya modelado. Y aquí tampoco. Entonces estamos hablando de la escultura desde ese punto de vista. Este es un poeta visual, Joan Brossa, que incluso dicen que él, los españoles abogan que él fue el primer artista que hizo una instalación en los años 50. Y vemos como Joan Brossa, también trabajando desde la poesía, desde el teatro, también ingresa al mundo del arte objetual. Y vemos cómo justamente todos los contrasentidos, si ustedes se fijan, estas esposas que juegan, que justamente juegan con la idea de la esposa, ¿no? De la joya, que es el brazalete, y al otro lado está la esposa, que es para los delincuentes. Entonces, esta obra se llama Matrimonio, ¿no? O la llave pequeña que abre la llave grande, o el poema, que es una idea. Sin embargo, nosotros aquí reconocemos la palabra poema, reconocemos también la ampolleta, reconocemos las dos llaves, reconocemos la esposa, reconocemos el brazalete. Entonces, ahí nos damos cuenta de que hay un ensamble, no hay, ¿cómo se llama? No hay, ¿cómo se llama? Objetos que sean transformados. ¿Y cuál es el encargo que yo les voy a hacer? Este se va a llamar encargo ready-made, para que ustedes ya lo vayan pensando. Construir un objeto escultórico que se constituya como una unidad física. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo tomo, lo levanto y es una sola cosa, ¿no? Entonces, eso que es una sola cosa es una pieza, no es algo que esté suelto, no es que yo, no sé, junté esto con esto y listo, y está listo. No. Tiene que ver que sea una sola cosa. Utilizar un mínimo de 3 objetos, pegados, amarrados, cosidos, apernados, clavados o embutidos, como quieran, ¿no? Pueden mezclar todas las técnicas anteriores. El objeto debe ser acompañado de un relato que argumente su existencia. Y aquí es importante, no representar. O sea, si yo tomo esto mismo, ¿no? Porque eso siempre se presta para muchas confusiones. Entonces yo digo, ya voy a hacer que esto es como, ya estos son como los brazos, y le voy a poner el mouse de cabeza, ¿no? Y ahí tengo un monito. No. Aquí la idea es no representar. O sea, esto que van a hacer ustedes no debe parecerse a nada. O sea, no debe parecerse a ¿cómo se llama? Una persona, un monito, un perrito. No. Justamente la idea es esa, no representar. Las terminaciones técnicas serían evaluadas. Y aquí yo les puse como imagen esto, ¿no? Que son unas rueditas de auto. Esta es una pieza que se ocupa para las medidas de los barman. Y esto es una pieza de un cilindro de una máquina de gas. Y ese objeto no tiene absolutamente ninguna, ¿cómo se llama?, utilidad, ¿no? Entonces, la idea es buscar estos objetos en su casa y poder desarrollar un trabajo que tenga, digamos, esta terminación y que esté dentro de la idea de un ready-made. Evidentemente,
este trabajo lo que requiere es reflexión, ¿no? Porque requiere una reflexión, porque no se trata de juntar algo con cualquier cosa, sino el tema de la reflexión va a ser muy importante aquí. Por eso es importante comprender los conceptos. Es importante entender de que lo que yo estoy buscando con este encargo ready-made es buscar la suspensión del sentido. Pero esa suspensión del sentido, de alguna manera, también tiene que tener una lectura, ¿no? Así como los ready-made de Marcel Duchamp. Y evidentemente también deben tener ¿cómo se llama? Una calidad técnica. O sea, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí en las imágenes que les mostré de Joan Brossa, hay una tablita, ¿no? Bien pulida donde está el objeto. Esta es una ampolleta donde está todo impecable, ¿no? Está muy bien presentado. Entonces, el objeto que ustedes vayan a realizar también debe tener una cualidad estética. O sea, debe estar bien hecho, ¿no? Debe ser hermoso. Y lo más importante es que tiene que ser imaginativo. Entonces aquí ustedes tienen que volarse, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Tienen que ocupar su imaginación y tratar de no caer en el relato representativo, ¿no? ¿Qué significa esto? Me implica a mí un esfuerzo, porque en general en el arte yo siempre quiero expresar mis ideas, ¿no? Aquí yo estoy tratando de hacer un ejercicio distinto, ¿no? Un ejercicio más intelectual que un ejercicio sensible, ¿no? Yo estoy tratando de hacer chocar los conceptos y tengo que encontrar 3 o más objetos que me permitan ese choque de conceptos, ¿no? Y que yo sea capaz de presentarlo a través de una forma estética, ¿no? Eso va a implicar que yo haga una serie de fotografías, ¿no? de este objeto con mi argumento a modo de poner en este caso. Así que, miren, nos queda menos de un minuto, no se vayan, voy a dejar hasta aquí el PowerPoint y voy a volver para que me hagan las preguntas. ¿Ok? Así que... Ya vi. No dejen el canal. Vayan de nuevo a su correo. Ya volvemos después de esta pausa comercial. Exactamente.